Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 3 de agosto de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El día de ayer las acciones locales, el IPSA cayó un 0.20%, cerró en 5.248 puntos y el dólar avanzó 15 pesos, cerrando el día de ayer en 908,25. Esto se da principalmente en un contexto donde la jornada estuvo marcada por la visita de Nancy Pelosi, la presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, a Taiwán. Claramente este tipo de circunstancias en estos contextos generan una incertidumbre y posibilidades de conflictos armados y de tensión geopolítica. En ese contexto claramente lo que se produce es una demanda por activos de refugio y el dólar en este caso es un activo de refugio por excelencia. El día de hoy pasamos a revisar el mercado local, marca hasta ahora una caída del 1%, destacando Sokimich B como la acción más transada, cayendo fuerte un 2.75%, Vapores cae también un 0.29%, Oro Blanco un 1.03% y Falabella un 1.15%. Latam sube un 2.48% y en Chile sube un 1.74% entre las mayores alzas del día de hoy. Si revisamos el dólar peso, a esta hora cotiza en 908,60, niveles bastante similares al cierre de ayer. Revisemos lo que está pasando con el cobre, que cae fuerte un 1.51% a 3,46, de manera que la reacción del dólar de mantenerse en estos niveles tiene que ver también con una caída en el cobre que claramente presiona el tipo de cambio al alza. Si nos vamos al dólar index, al dólar en el mundo, podemos ver que a esta hora sube un 0.28%, de manera que el movimiento del dólar en el mundo y del cobre genera presión para que a lo menos el dólar peso se mantenga en estos niveles e incluso tienda a subir un poco más. Desde el día 27 de julio hemos visto que el dólar ha caído en un nuevo canal lateral por la parte superior con un techo en niveles de 915, 920 y por la parte inferior niveles de 890 aproximadamente. Aquí debemos estar atentos, por supuesto, primero a noticias macroeconómicas de Estados Unidos, sobre todo que tengan que ver con la inflación y con el manejo de tasa política monetaria de la Reserva Federal. Cualquier noticia que lleve al mercado a suponer que el alza de tasas va a seguir siendo fuerte y agresiva, debiésemos ver al dólar en Chile subir de precio. Otro factor importante, tenemos que estar atentos a lo que ocurra con el cobre, a la reactivación de la economía en China, a las proyecciones de crecimiento, PMI, datos industriales, etcétera. Ante una mayor demanda de cobre, veremos descenso en el precio del dólar, y si es que el precio del cobre sigue cayendo, como es el movimiento de hoy día, claramente veremos que el dólar tenderá a subir en ese contexto. Y por último, desde nuestro punto de vista, en el mediano largo plazo, el factor más relevante para el dólar tiene que ver con el contexto interno que vivimos en Chile. Primero, una economía que se está desacelerando es claramente un factor de depreciación para el peso chileno frente al dólar. También la incertidumbre política, la discusión de la reforma tributaria y otra serie de cambios planteados por el gobierno durante la campaña generan un contexto de incertidumbre junto, por supuesto, con el proceso constituyente, donde si nosotros vemos el comportamiento del peso chileno en los últimos 3 años frente al dólar ha sido principalmente depreciativo. Creemos que las condiciones no han cambiado para que el contexto interno no sea depreciativo para el peso chileno, de manera que si bien esperamos que la inflación en Estados Unidos se controle y eso presiona los factores externos para que el dólar tienda a caer, en Chile la caída del dólar no debiese ser tan fuerte por este factor interno que presiona al tipo de cambio al alza. En cuanto a mercados extranjeros, ayer el S&P cayó un 0.67%, el Dow Jones cayó un 1.23%, el índice industrial, y el Nasdaq, el índice tecnológico, retrocedió un 0.16%. Explicamos ya que este retroceso se da en un contexto donde Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, viaja a Taiwán, finalmente en una visita que dura 19 horas y que si bien produjo algunos ejercicios militares por parte de China, aparentemente no escaló a acciones mayores. También ayer recibimos desde Estados Unidos, principalmente por parte de los presidentes de la Reserva Federal de San Francisco, la Fed de Chicago y la Fed de Cleveland, declaraciones respecto a que la Reserva Federal seguirá haciendo todo lo posible por controlar la inflación, lo que el mercado entiende como un apoyo a un manejo de tasa política monetaria agresivo. Esa es finalmente
finalmente, la gran incógnita que está hoy día en los mercados y lo que todos estamos esperando ver cómo se resuelve. Si la inflación ha llegado a un techo o no durante los meses de julio y agosto y cuál va a ser, por ende, la respuesta que va a tener la Reserva Federal con el manejo de tasa de política monetaria. Pasamos a revisar el calendario económico del día de hoy, que marca mañana de PMI, de índices de gerentes de compra en Europa, donde principalmente en Europa, Alemania, Francia y España, estos índices de gerentes de compra del sector de servicios marcan por sobre lo que el mercado esperaba. Por debajo de lo que el mercado esperaba en cuanto a PMI de servicios, resulta la lectura de este dato de este mes en el Reino Unido. Y en Estados Unidos tuvimos también PMI no manufacturero del Instituto ISM, que arrojó 56.7 puntos en zona de expansión, muy por sobre lo que se esperaba de 53.5 puntos. También los pedidos de fábrica crecieron un 2%, más que su lectura anterior, que fue de un 1.8% y sobre el 1.1% que el mercado esperaba. De manera que hoy día tenemos en general buenos datos macroeconómicos para Europa y para Estados Unidos. En este contexto pasamos por último a revisar los mercados en el mundo. Asia tiene una jornada mixta con el índice de Shanghai cayendo un 0.71%, el Hansen de Hong Kong marca avances del 0.4% y el Nikkei japonés marca avances del 0.53%. En Europa la jornada es positiva con el DAX alemán subiendo un 1% y el Eurostock 600 arriba también un 0.56%. Y por último Estados Unidos marca avances bastante fuerte a esta hora, el Dow Jones subiendo un 1.32%, el S&P 500 un 1.57% y el Nasdaq un 2.56%. Eso es todo por hoy, que tengan una excelente jornada, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.